Muy buenos días con todos, bienvenidos a Construyendo Verde. En un capítulo más de nuestra serie de capacitaciones que damos todos los jueves en materia de sostenibilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre gestión de residuos urbanos, un tema muy pedido por nuestra audiencia, y cómo esta gestión de residuos urbanos es clave para un futuro sostenible. Para ello contamos y damos la bienvenida a Diego Miño, que nos visita de la empresa EcoCra. EcoCra es una empresa fundada en el 2019 como una respuesta innovadora a la problemática de los residuos industriales alimenticios. EcoCra ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la valorización de residuos especiales y orgánicos, procesando actualmente entre 300 y 400 toneladas al mes, los cuales son gestionados de manera integral desde la recolección, el transporte, el tratamiento, estabilización y su posterior reintegración al ecosistema terrestre. Como mencioné previamente, contamos con Diego Miño. Diego es ingeniero ambiental de profesión y por vocación, un apasionado por el conocimiento. A los 21 años, Diego fundó su primera empresa enfocada en el tratamiento de aguas, marcando el inicio de un recorrido empresarial sólido. Con visión y determinación, su emprendimiento evolucionó rápidamente hacia el tratamiento de residuos para el 2015 contar con una planta de tratamiento de residuos en operación. A lo largo de su trayectoria, Diego ha complementado su experiencia práctica con una sólida formación académica en operaciones, producción limpia, valorización y procesos industriales. Además, ha compartido su conocimiento como docente universitario en materias como remediación ambiental, restauración, bioestadística y negocio sostenible, convencido de que enseñar es también una forma de seguir aprendiendo. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final Diego nos va a ayudar respondiendo a todas sus dudas. Muchas gracias a todos. Diego, bienvenido. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días con todos. Gracias por este espacio. Bueno, como miembros del CES, me permito presentarles soluciones a ciertas problemáticas que son latentes, que están en nuestro día a día y que sé que como miembros del CES a la final es buscar sinergias, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas y trabajar de la mano en pro de un desarrollo sostenible enfocado en el sector de la construcción para poder seguir haciendo país, ¿no es cierto? Eso principalmente es la clave y en eso me voy a enmarcar. Voy a tratar de enfocarme mucho en la gestión de residuos urbanos, pero apalancado siempre con este gremio y con el sector constructor. Gracias pues, al CES que reúne a todo este personal, a todas estas empresas también que ponen el hombro cada vez para poder sacar adelante el país, ¿ya? Vamos a hablar de cómo transformar los residuos en recursos. Básicamente son 5.3 millones de toneladas anuales que se nos pierden en oportunidades, que pueden ser transformadas en oportunidades. El contexto un poco de este webinar de los ejes temáticos será hablar de la realidad y un contexto actual de los residuos, algo de marco regulatorio favorable que si bien está en construcción, pues tiene esperanzas, tiene líneas, estamos encaminándonos a pesar de que es muy fresco todavía nuestro marco regulatorio. Diferenciación entre residuos de basura, lo que podemos aprovechar, lo que no podemos aprovechar, cómo nosotros como EcoCra, como empresa, estamos generando oportunidades de transformar estos residuos en recursos y por último, buscar estas sinergias con el gremio constructor, con los constructores hacia una construcción sostenible. Les quiero presentar también una herramienta la cual estamos mejorando y apalancándonos y queremos poner al servicio de la comunidad constructiva en este caso para poder prever o sacar algo de estadísticas y tener datos previo a la fase de la construcción, desde la conceptualización de los proyectos y de esa manera pues a estar alineados en este camino de la construcción sostenible, ¿sí? Como les menciono, 5.3 millones de toneladas al año en residuos, más o menos en Quito. Voy a poner mucho de ejemplo Quito, sí, 2.227 toneladas al día. Me voy a enfrascar como ejemplo en Quito porque nos movemos bastante en Quito y creo que Quito está haciendo bien las cosas, encaminándose hacia
generar oportunidades para el aprovechamiento y la valorización de residuos, tanto de manera privada como de manera pública, ¿sí? De eso, hay estudios de entre un 50-65%, últimamente el MGIR lo determinó como un 50% de residuos orgánicos aprovechables que ya vienen de la fase de operación. Entonces, voy a hablar de dos fases. Primero, la realidad de los residuos en la fase de construcción, ¿sí? Que lamentablemente a nivel nacional carecemos de datos específicos, ¿sí? A nivel nacional como país, como tal. Sí, pero no es más allá regresar a ver y compararnos un poquito con Colombia y ver qué está haciendo y lo bueno, pues tratar de replicarlo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos métodos de aprovechamiento disponibles, como son el reciclaje, el coprocesamiento, reciclaje, separación, procesamiento de materiales que se pueden dividir, que sí se lo hace normalmente en las construcciones, es muy frecuente generar un reciclaje, especialmente en lo que es acero, sí, acero, bueno, o hierro en general, y aluminio, sí, lo que viene a ser chatarra ligera o chatarra pesada, sí, se hace bastante. En donde perdemos algo de oportunidades, pues es precisamente en el reciclaje, en una buena separación, una buena clasificación de materiales y en un reciclaje de otro tipo de oportunidades, que en este caso puede ser plástico, bastante plástico que se genera, cartón, madera, vidrio, y que no todo termine mezclado y yendo a parar en las escombreras en este caso. Existe también la manera de generar coprocesamiento, que es un uso como combustible alternativo para las industrias. En industrias cementeras se usa mucho el coprocesamiento o también para la generación de energía o calor. Y ahí les voy a explicar ya cómo también estamos generando o buscando la manera de generar proyectos de coprocesamiento a través de los mismos residuos orgánicos para que la biomasa sea esa fuente de calor y generar energía o calor, en este caso, coprocesamiento como tal, para el aprovechamiento de estos recursos, considerando ese 50% que les mencioné al inicio. Entonces tenemos un 50% de oportunidades para generar coprocesamiento. Y si hay algo que no vamos a dejar de generar, pues como mundo en general, es una producción, un consumo y desechos. Sí, es algo que no va a parar en nuestro ciclo de vida en general. Sí, entonces, considerando que en este ciclo de producción, consumo y desecho, el 50% corresponde a orgánicos, eh, se nos está yendo primero materia orgánica para tener suelos sanos, materia orgánica para generar coprocesamiento o generar energías alternativas, apalancados también en procesos de eficiencia energética de solar, sí, o nuevas energías que están saliendo, por suerte, como país, están despuntando y que los constructores también cada vez regresan a ver más. Valorización, transformación en agregados o subproductos para la generación de proyectos. En este caso, nosotros generamos justamente valorización para la generación de subproductos que puedan recuperar suelos erosionados, degradados o contaminados. Y una reutilización directa, un aprovechamiento de elementos estructurales en buen estado. Eso como fase constructiva creo que es la realidad nacional. Si bien no tenemos datos estadísticos a nivel nacional, solo regresando a ver, bueno, Bogotá considerando que es claro, es casi como el Ecuador en población, ha logrado generar un 20% de aprovechamiento, sí, 4.3 millones de toneladas, un 20% es bastante, pero tenemos buenas noticias en la realidad de los residuos de la construcción para Quito. Y Quito será la primera ciudad, sé que ya en julio se inauguró la primera planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. Es una noticia fantástica, yo creo, para el sector de la construcción. ¿Qué es lo que principalmente se va a generar? Pues de ahí un aprovechamiento de 90.000 metros cúbicos. Si tomamos un promedio de una densidad de 1.25 en promedio, hablando de estos RCDs o los residuos de construcción y demolición, más o menos de esos 90.000 metros cúbicos que esta planta se va a aprovechar de RCDs, casi que nos solucionan un mes de RCDs de Quito, ¿sí? Considerando que hay un estudio tentativo de que por ahí se generan 4.000 toneladas al día, ¿sí? Multiplicando por esta densidad promedio de 1.25, casi que le hemos solucionado un problema de residuos de construcción y demolición a Quito de un mes. Es bastante bueno, es muy interesante y más que nada tener ese camino claro y marcado nos ayudaría mucho para dar solución a estos residuos y para generar ya
una eficiente caracterización, clasificación y posterior gestión. Según una última caracterización, pues en Quito, más o menos de qué se componen estos RCDs. Tierra, 44%, bloque hormigón, residuos de poda, parques, madera, asfalto, cerámicos y otros. Pero algo interesante, un dato interesante es que justamente si unimos tierra y residuos de poda, parques y jardines, o podas o material vegetal en general, ya pasamos del 50% que casi se llega al 50% de operatividad de residuos orgánicos en este caso, bueno, en este caso orgánico mineral, considerando la tierra ya como una fracción de contenido orgánico y mineral como tal, y los residuos de poda de parques y jardines como una fracción orgánica total, completa, ¿sí? Entonces, volvemos a caer en ese 50%, volvemos a pasar en ese 50%, tanto para la fase de construcción como para la fase de operación, lo cual lo vuelve interesante todavía, retador, porque son materiales que tranquilamente pueden ser aprovechados para utilizarlos en el sector constructivo, ¿sí? En Quito, bueno, en la fase ya de operación, como les mencionaba, más o menos, esto es una realidad también un poco nacional, ¿sí? Pero en Quito ya se ha determinado igual, hay una mejor caracterización también con la MGIRS y con todo el desarrollo que están generando, el planteamiento de proyectos en pro de identificar justamente qué es lo que más generamos y tratar de dar una solución para la ciudad, ¿sí? Que cada vez es mayor. Igual, caemos en un 50% de residuos orgánicos, 50 o 65% de estas 2.227 toneladas al día generadas. Y un porcentaje que no deja de ser interesante es casi llegamos a un 20% de materiales que puedan ser reciclados, ¿sí? Y considerando estas 4.000 toneladas al día que van a parar en las escombreras, si de ahí podemos sacar un 19%, es bastante. Podríamos también trabajar mucho en la recuperación de estos materiales reciclables, no se diga del 50% de los orgánicos minerales en este caso, para la fase de operación más desorgánicos, ¿sí? Tenemos, sí, un marco regulatorio y normativo local y también nacional, ¿no es cierto? Nacional, pues desde la Constitución, leyes primarias claves, enfocadas en el Código Orgánico del Ambiente, una ley de economía circular, ley también de protección al medio ambiente, tenemos algunas leyes orgánicas incluso de la salud. Sin embargo, ya yéndonos al tema sectorial, a Quito nuevamente caigo, hay ordenanzas municipales que también están estructuradas que deberían tener un poquito más de seguimiento, eso es como la tuerca que le hace falta ajustar a estas ordenanzas. Ya se lanzó pues en el plan de ordenamiento territorial también el famoso plan de gestión de residuos que compete o que es una fracción, una parte para estos planes de ordenamiento territorial y que me parece bastante bueno para poder estructurar qué se va a hacer o anticiparse qué se va a hacer desde la fase de construcción y después la posterior fase de operación para los nuevos proyectos constructivos. Es bastante bueno porque ahí se logra ya clasificar, identificar estos productos o subproductos que podrían salir en ambas fases, ¿no es cierto? Sin embargo, después, claro, ahí queda una falta de ya de, como les digo, de ajustar nada más y generar un poquito de presión adicional para dar cumplimiento a esto. Sin embargo, está ya encaminado y eso creo que es un logro bastante bueno como quiteños. Y como país, ojalá se pueda replicar también en las diferentes provincias, ¿ya? ¿Cuál es una diferencia principal entre lo que es residuos basura, residuo, todo lo material que pueda ser reciclado, reutilizado, coprocesado, aprovechado, etcétera? ¿No es cierto? Que podamos utilizarlo como una materia prima para dar generación de valor o generar subproductos con un valor económico potencial eh, diferente, propiedades útiles que puedan ser conservadas o materiales primas secundarios, una oportunidad que exista, una oportunidad de transformación de estos productos, ¿ya? O subproductos que pueda ser considerado. En el caso de la construcción, los orgánicos tranquilamente podrían ser tratados y enfocarse en mejoración de suelo o, como les digo, en generación de biomasa para eficiencia energética o energías alternativas en este caso, ya sea para generación eléctrica o para generación de calor. Tranquilamente ese 50% de orgánicos se pueden encaminar a eso.
plásticos, ladrillos, paneles también que puedan ser como productos recuperados y aprovechados en el sector de la construcción. Papel, aislantes agregados, concreto. Ya se genera, especialmente con lo que es plástico, la famosa madera plástica, ya se generan proyectos de ese tipo que se usan cada vez más, no solo en el sector de la construcción como tal, sino también en el sector industrial, lo cual es bastante bueno porque pueden salir residuos del sector de la construcción y pueden ser aprovechados en un sector industrial como pallets, plásticos, madera plástica, un sector incluso agrícola también, postes, etcétera. Sí estamos encaminándonos hacia eso y es una buena noticia. Basura, un material que ya no puede ser reciclado, que no puede ser reutilizado, que ha sido contaminado y que genera un pasivo ambiental, ¿sí? Que ya no puede ser gestionado de manera integral, que no podemos caracterizarlo, clasificarlo nuevamente, no tiene un valor económico, no puede ser recuperado, ha perdido propiedades o está deteriorado y hay que darle un destino final que básicamente es la disposición en una escombrera, en un botadero, en un relleno sanitario que acarrean costos de manejo y disposición no solo para los generadores en este caso, sino también para las ciudades. Sí, son costos operativos bastante altos en el procesamiento de basura en lugar de generar un aprovechamiento como tal. Y indirectamente somos contribuyentes a la generación de basura si es que no realizamos una buena clasificación y aprovechamiento y posterior gestión también, ¿no es cierto? Entonces, con esto, pues, un poco estructurado, cuáles son estos procesos de valorización que se buscan en los residuos. Primero, a generar una identificación y una clasificación, analizar estos residuos y su potencial de aprovechamiento, una elaboración de proyectos que podrían ser para valorización, enfocados en este caso en el sector de la construcción, transformación, generar una transformación, obtención de materias primas secundarias o generación de bioinsumos, materiales o coprocesamiento, materiales que puedan servir para coprocesamiento. Y lo importante en este caso también es siempre tener una trazabilidad o una certificación que pueda darnos ese respiro o ese respaldo técnico, también una validación técnica de que los residuos efectivamente han sido gestionados y aprovechados, ¿ya? ¿Cómo hacemos nosotros? Un poquito solo les pongo de ejemplo cómo transformamos estos residuos en recursos. Generamos una gestión integral, una recolección de residuos industriales y urbanos, principalmente de lo que se considera especiales y orgánicos. Especiales no por su peligrosidad, sino por su volumen. Hablamos de cantidades grandes al día. Y ahí entra, por ejemplo, lo que es podas, lo que es material vegetal de remoción de material vegetal previo a un desbancamiento, por ejemplo, toda esa cobertura vegetal que hay que remover, urbanos también ya o comerciales o industriales de operaciones como lodos residuales, grasas, biosólidos, pues que se conoce que son estos lodos residuales también que vienen ya de tratamiento de plantas de tratamiento de residuos, mermas de procesamiento, etcétera. Entonces nos apalancamos mucho con la industria y con el sector urbano comercial también para generar esta recolección de residuos, llevarlo a nuestro centro de tratamiento de residuos, aplicar técnicas de bioremediación y en base a una caracterización inicial generar bioinsumos que nos permitan reincorporarlos y cerrar este ciclo de gestión de los residuos especiales y orgánicos. En este caso, pueden ser reincorporados en paisajismo, en recuperación de suelos, en jardines, en áreas verdes, en recuperación de áreas verdes, en aplicación también agropecuaria, en recuperación de suelos para espacios públicos. En general, hay un sinfín de oportunidades para recuperarlo en el ecosistema terrestre. Y como recuerdan en la diapositiva anterior, hablamos de entre tierra y podas, llegamos al 55%, un 40% de lo que es tierra en remoción de desbanques y el 11%, 44% del uno y el 11% en lo que es podas de mantenimiento de áreas verdes. Entonces, si queremos también como sector constructivo promover cada vez los espacios verdes, hay que dar mantenimiento y volvemos a caer en ese ciclo de producción, de consumo y de desecho. A la final es parte de ese ciclo, ¿no es cierto? Hay que dar mantenimiento, vamos a tener un desecho verde y entramos nuevamente en ese 55%. Entonces, ese porcentaje es bastante amplio, es la mitad de los residuos para poder darle oportunidad, recuperar paisajes, ejecutar
proyectos o proyectos pues dentro de una fase de construcción también que ya contemplen el manejo de estos recursos en las áreas verdes, en la recuperación de áreas verdes. Sí, más o menos lo que hemos gestionado hasta ahorita ya es como 4 canchas de Estadio Olímpico Atahualpa en residuos transformados que hemos podido ya reincorporarlos al ecosistema. En impacto, si hablamos de eso, es casi un bosque, son 238.000 árboles que nos ayudan. Es importante medir justamente estos impactos de lo que se gestiona, lo que se logra recuperar, lo que se logra reincorporar también, y asimismo el CO2 equivalente que evitamos, ¿ya? Es muy importante tener esos datos claves y para eso, como les digo, les voy a presentar al final una herramienta que nos puede ayudar a anticiparnos. También nos damos cuenta que dentro de lo que es las fases de construcción hemos generado no solo, como les mencionaba antes, el 55% tenemos en orgánicos, pero también tenemos un 19, un 20% en residuos, diferentes tipos de residuos que pueden ser tranquilamente reciclables. Entra cartón, entra lo que es tanques, plásticos o plástico HDPE de alta densidad, plástico de baja densidad, también entra mucho en el sector de la construcción, cada cual con más o menos su valor adicional en el mercado, pero y de manera directa siguen impactando en un 20%, ¿no es cierto? Botellas plásticas o PET. La chatarra, muy importante, igual acá tenemos miembros del CES que hacen mucho por recuperar justamente la chatarra en las fases de construcción y post-uso también, o industrial en general. Hemos logrado capacitar, es muy importante lograr capacitar a la gente tanto del sector de la construcción, así viene desde la alta gerencia hasta los operarios, hasta la gente que está operando para llevar a cabo el proyecto, ¿no es cierto? Albañiles, peones, que son los que nos van a ayudar a clasificar de manera directa estos materiales y poder generar una eficiencia en gestión, ¿sí? ¿Qué logramos obtener después con esto? Pues eh, pequeños proyectos, sí, para aprovechar también las áreas verdes, generación de juegos infantiles, eh, canchas ahora que está igual de moda, las canchas de caucho, de plástico sintético, que vienen de plástico recuperado, perdón, eh, subproductos o submateriales para poder almacenar, transportar o guardar, eh, pallets, como les digo, para poder estivar o madera plástica para generar también pérgolas, yo qué sé. Entonces se puede, a partir de lo que se genera como residuos de construcción, con una buena clasificación, a la final se puede ahorrar también en pequeños proyectos que pueden ser complementados y que más que nada van a estar identificados, van a estar levantados, se van a estar trazables, entonces se puede identificar cuánto se gestionó de eso, cuánto se recuperó, se reutilizó, se aprovechó, se transformó y se disminuye de cierta manera este CO2 equivalente o esta huella del proyecto constructivo, ¿sí? ¿Cuáles son las sinergias que buscamos como miembros del CES también con generar con una construcción sostenible? Es transformar los residuos precisamente en soluciones constructivas, bioinsumos, mejoradores, fertilizantes, como les digo, o bioinsumos pueden ser fertilizantes orgánicos, sólidos, líquidos, eh, para mejoramiento de suelos, para paisajismo, promover también y, ¿por qué no?, estas generaciones de áreas verdes como, como parte también de corredores naturales biológicos, ¿sí? En techados o en jardines, que sirvan mucho como corredores biológicos, que es lo que se busca para aves migratorias, para promover también insectos polinizadores, etcétera. O sea, se busca mucho también trabajar con el sector de la construcción para todos esos orgánicos, de ese 50-55% de orgánicos, transformarlos, y ahí entra mucho y el reto es de los constructores justamente en diseñar propuestas que sean consecuentes con la sostenibilidad de un proyecto, ¿sí? Materiales de construcción, plásticos reciclados, como les enseñé en la diapositiva anterior, generar subproductos que puedan ser reemplazados y utilizados en el aprovechamiento de jardines, juegos, áreas infantiles o áreas comunales, que puedan, obviamente, que tengan un rendimiento técnico que sea superior y que
puedan ser trazables nuevamente. Y encaminarse también a las soluciones energéticas en calentamiento de agua, especialmente en la sierra, ¿no es cierto? En Quito, Caigo de Nuevo, tenemos que de ley bañarnos en agüita caliente. Generación de energía eléctrica, también podemos ser proveedores de energía eléctrica a través de este aprovechamiento del 50% de insumos, de biomateriales, de biomasa, en este caso, para poder generar coprocesamiento. Nosotros lo hacemos con consultorías, obviamente, diseño sostenible, suministro de materiales que son certificados. Más o menos es aplicar tecnología que ya está desarrollada, ¿sí? Que pueda ayudarnos a optimizar. Pueden ver ahí una pequeña máquina que nos ayuda, en este caso, para generar coprocesamiento, es decir, para que de aquí se obtenga eh, pequeña biomasa que nos ayude a posteriormente generar calor y energía eléctrica. Esto puede ser instalado también en los sitios de almacenamiento temporal de residuos y con una buena clasificación, especialmente en lo que es fase de operación. Y como les digo, que ahí está ya levantado y con los esfuerzos alineados para generar oportunidades. Esta es una oportunidad muy clara que si es que como sector de la construcción se puede aprovechar para obtener biomasa a través de ese 50% de orgánicos que salen ya de la fase de operación, disminuimos toneladas de residuos o nos encaminamos hacia la construcción también cero, generamos enmiendas orgánicas, evitamos litros de lixiviados, en este caso, que son más o menos el 60% de los residuos orgánicos, mitigamos el uso de bolsas plásticas, es decir, generamos todos estos beneficios, mitigamos también la emisión de 2.9 toneladas de CO2 por cada tonelada de residuo procesado. Entonces generamos un sinfín de oportunidades que pueden nacer o que pueden ser eh, más que nacer impulsadas por el sector de la construcción, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí lo que hacemos con esta máquina, con estos proyectos, es colocarlo en los sitios de almacenamiento temporal de residuos, ¿sí? Donde ingresan los residuos orgánicos, netamente orgánicos, y se transforma en biomasa, que posteriormente esta biomasa puede ser alimentada a una especie de caldero, por así decirlo, a un quemador, principalmente es eso, un quemador que por intercambio de calor, lo que hace el consumo de la biomasa, en este caso, genera calor o vapor para poder generar calefacción, para poder generar vapor, calentamiento de agua, y posteriormente también en otro caso podría también generarse energía eléctrica. Entonces, si ven esa oportunidad del 50% de residuos orgánicos que tenemos el 11% en la fase de construcción, que es lo que viene de remoción de material vegetal antes de lo que es desbroce, en lo que se conoce como desbroce, más bien dicho. Pero también tenemos un 40% que es de tierra y que tranquilamente haciendo unas mezclas ideales entre lo que es orgánico mineral se podría obtener la biomasa necesaria para poder generar proyectos de eficiencia energética, en este caso energías alternativas, que nos ayuden a dar solución a esto. Entonces, si ven todo ese global estructurado ya de la problemática de los residuos, tanto para la fase de construcción como para la fase de operación, que debería ser impulsado por el sector constructivo, hay un reto enorme para poder ser tratado. Estamos nosotros a las órdenes para poder ayudarles en lo que pueda ser proyectos de valorización de residuos en general, ¿sí? Para fases de construcción, para fases de operación, eh, especialmente residuos especiales, orgánicos, reciclables, ¿sí? Que puedan ser aprovechados, pues ya como vieron en este gama de oportunidades eh, que es el sector de la construcción, el que genera pues los desarrolladores principales y los que deberían darnos este impulso en el pro de la mejora para la construcción sostenible, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud antes de pasar a una herramienta que justamente quiero enseñarles, que es una herramienta de cálculo bueno, estamos generando, es todavía pulible, pero que está enfocada para el sector de la construcción, para los
como les digo, la conceptualización de los proyectos previo a la ejecución, o también puede ser en la fase de operación. En la fase de operación incluso hay herramientas que el mismo Colegio de Arquitectos del Ecuador ya lo generó, bastante buenas, bastante amigables para poder anticiparse y diseñar, por ejemplo, sitios de almacenamiento temporal de residuos ya de manera clasificada, a pesar de que después se haga o no se haga una gestión, por lo menos ya una clasificación va a poder llevarnos a una gestión más eficiente. Entonces, también podría enseñarles esa herramienta, a pesar de que esa herramienta está desarrollada por el Colegio de Arquitectos, como les digo, bastante buena, nos ha servido para apalancarnos mucho en planes de gestión de residuos y poder proyectar y anticiparnos a construir un sitio de almacenamiento temporal de residuos que sea eficiente, que sea clasificado y que después, ya en la ejecución o en la marcha, puesta en marcha de los proyectos, pueda ser tranquilamente operable, y funcional, más que nada. Quedo atento ahí a alguna inquietud que tengan, sino para presentarles la herramienta. Sí, muchas gracias, Diego. Veo en el chat y todavía no hay ninguna pregunta. Yo creo que más bien podríamos avanzar con la herramienta. Tal vez ahí se generen más dudas y la gente igual se anima a preguntar. Entonces, avancemos con la herramienta y al final podemos dejar las preguntas. Ok, ¿me confirma si es que se ve o sigo en la presentación de PDF? Porque ahí estoy ya Todavía, en el Excel. ¿Todavía sí se ve o no? sí, todavía se ve la presentación, no se ve el Excel. A ver, entonces déjame ver. Creo que tengo que cambiar el modo de presentación nada más. Ahí me parece que estoy. Sí, ahí ya se ve. Sí. Ok, listo. Entonces, una pequeña herramienta, como les digo, que lo que busca es previo a la fase de construcción, ¿no es cierto?, en esta conceptualización del proyecto, ya tener identificadas las superficies totales a ser construidas, los volúmenes de tierra que van a ser excavados, etcétera. Entonces, esto nos va a llevar a un listado específico de residuos, ¿ya? Donde se va a escoger el listado de residuos que se va a generar, ¿sí? Que vamos a generar, pues, madera, lo que es metales, papel, cartón, plástico, vidrio, de naturaleza pétrea también, grava, hormigón, ahí entramos y escogemos básicamente lo que vamos a generar, ¿sí? En la fase de construcción. Esta herramienta sirve bastante bien para la fase de construcción, para anticiparnos y hacer una gestión eficiente de los residuos. Eh, Potencialmente peligrosos, bueno, etcétera. Escogemos este listado específico de residuos para posteriormente que nos lleve a una página de una estimación ya, una estimación de cuánta va a ser en función a la superficie total construido y los factores que ya están metidos, factores de densidad estimados de los residuos de naturaleza pétrea, en este caso no pétrea y pétrea, ya nos va a poder arrojar unas toneladas brutas de cada tipo de residuo que iríamos a generar o que vamos a generar. Y eso nos va a ayudar a construir un presupuesto en gestión, ¿sí? En función, obviamente, a lo que vamos a tener como residuos, ya sea de naturaleza no pétrea o de naturaleza pétrea. Aquí se considera todo lo que viene a ser gestión de RCDs, en este caso, de residuos también reciclables, lo que ahí entra, como les enseñé, plástico, papel, etcétera, todo lo que es naturaleza no pétrea y de naturaleza pétrea también, ¿ya? Ahí vamos a poder tener una estimación de costos en función de los volúmenes los volúmenes generados, los volúmenes reciclados. Y eso nos va a llevar a una base de datos de una estimación total de residuos. Todas estas métricas que podemos tener posteriormente se pueden cuantificar, toda esta cuantificación se puede generar una trazabilidad y una certificación incluso de gestión de residuos. Entonces, eh, aquí nosotros estamos tratando de pulir todavía un poco mejor esta herramienta para... Todo esto nace justamente de este plan del PUX, sí, que se lanzó ya y se actualizó hasta el año anterior y en el cual se busca generar los planes de gestión de residuos. Entonces hemos firmado muchos convenios con constructores, más de 20 convenios con obras nuevas, en el cual estamos dando una mano en
en este cálculo o esta estimación de cuánto se va a generar en la fase de construcción para poder presentar y habilitar los permisos de construcción en lo que es planes de gestión de residuos. Entonces, tenemos esto, tenemos los costos, como les digo, de gestión y una base de precios, bases de datos, y básicamente lo que tenemos ya es un resumen en esta plantilla inicial o en este dashboard inicial de lo que viene a ser los productos generados de RCDs y ya en porcentaje, lo gestionado eficientemente y lo que no se puede gestionar, lo que tiene que ir se considera ya como basura o tiene que ir a una escombrera. También todo eso puede estar metido en esta plantilla, ¿sí? Para posteriormente tener, pues, de manera gráfica o de manera visual, todo esto queremos, pues, posteriormente exportarlo ya a un Power BI o un análisis gráfico de datos para poder saber cuánto efectivamente logramos gestionar. Aquí le voy a hacer un poquito de zoom, cuánto efectivamente logramos gestionar en asfaltos, en maderas, escombros, en metales, en papel, en plástico, etcétera, ¿sí? Cuánto hemos gastado o qué presupuesto vamos a estimar, también eso es clave, poder estimar un presupuesto ya para la gestión de residuos de la fase de construcción. De esa manera el constructor ya puede comprometer un presupuesto para sus planillas y ya tenerlo segmentado, porque a veces es muy difícil generar, y entiendo yo, en esta fase de construcción, cuando ya está todo presupuestado y de pronto hay que pagar por una gestión de residuos que no estaba dentro de lo planteado. Entonces, mucho mejor hacerlo ya de manera anticipada, poder tenerlo presupuestado y generar un impacto pues positivo, que más que nada que pueda ser, que quede trazable, que sea medible, ¿ya? Esto, como les digo, es para la fase de construcción. Y ahora, para la fase de operación, pues trabajamos mucho con esta herramienta que el mismo CAE lo desarrolló para poder anticiparnos a un buen diseño de la fase de los espacios de almacenamiento temporal de residuos, que es bastante importante porque si es que no tenemos un sitio en obras nuevas especialmente, también puede ser adecuado para obras ya en ejecución, pero si no tenemos de manera anticipada un buen diseño pensado en una clasificación adecuada de residuos, pues el dolor de cabeza después de los usuarios, en este caso, viene a ser el cuarto y se transforma en cuarto de la basura. Acá lo que queremos es buscar de manera anticipada generar volúmenes que puedan ayudarnos a proyectar y generar, en vez de un cuarto de basura, un sitio de almacenamiento temporal, como debería ser conocido esto, de clasificación y almacenamiento temporal, para posteriormente darle una gestión eficiente ya a estos recursos y, como les digo nuevamente, que no sean considerados basura, sino que sean realmente recursos, esa transformación de residuos en recursos, ¿sí? Ahí entra mucho, en esta fase operativa ya entra mucho lo que es, bueno, el orgánico, el 50%, que es bastante, que de ahí se puede generar, como les digo, estos proyectos de eficiencia energética o biomasa para calor, que se puede ya anticipar de manera previa también con los constructores en la fase de diseño, si es que son obras que ameritan el uso de calderos o tienen piscinas para calentar agua, etcétera, ya podemos considerar que de ese volumen de orgánicos podría salir un proyecto de eficiencia energética para coprocesamiento a partir de los orgánicos. Entra mucho lo que es reciclables principalmente y algo de residuos especiales que también es parte de nuestro día a día domiciliario comercial, por así decirlo, que son residuos especiales como aceite quemado de cocina, ¿no es cierto? Aceite vegetal, pero ya saturado, que eso se considera como un residuo especial, pero que también puede tener su espacio para que sea aprovechable, perdón, que tranquilamente es gestionado y puede generarse subproductos a partir de aquello. Ahí sí, estoy pues completo con la presentación de un poco de esta valorización de residuos en el sector de la construcción. Nosotros como empresa nos hemos calificado ya en una cuantificación hacia una economía baja en carbono. Estamos ya acreditados, certificados por Ecuador Carbono Cero y hemos también sido ya añadidos al PEX también, ¿no es cierto? Añadidos al programa
de gestión de residuos del Ministerio del Ambiente. Sí, estamos verificados en lo que es cuantificación de huella de carbono, como les digo, enmarcados siempre en una ISO que nos respalda, que es la 14064, y buscamos generar de manera sostenida sinergias con el sector constructivo para dar soluciones a la fase de construcción y a la fase de operación en lo que es gestión integral de residuos sólidos. Hasta ahí creo que llegó mi tiempo. Súper, sí, justo a tiempo. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Realmente yo tengo muchas dudas. Nosotros desde el CES nos encargamos de igual potenciar e impulsar el área de gestión de residuos, sobre todo de la construcción, que como sabemos es una de las industrias que más genera residuos en comparación con las demás industrias, con los demás sectores. Entonces, hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos, hay muchas ideas. Y lo chévere de esto es que empresas como Ecocra, que profesionales como tú, como muchos de los que estamos aquí, podamos formar estas sinergias, estas alianzas y cada vez seguir impulsando para que Ecuador, los proyectos, la construcción generen cada vez menos residuos o al menos tengamos este tipo de monitoreo y control de lo que ya se está generando. Yo les acabo de Correcto. dejar, sí, muchas gracias. Les acabo de dejar en el chat la encuesta de satisfacción de este webinar para que por favor nos ayuden llenándola mientras yo leo las preguntas. Y voy a empezar con la pregunta de Cristian, que nos dice cómo podemos obtener la plantilla que está mostrando y la presentación, que estuvo muy interesante. La plantilla estamos puliéndole, o sea, ahí si quieren contáctenme porque depende mucho, como les digo, o sea, hay que saber usarle más que nada. Puedo compartirles, pero hay que saber interpretarle más que nada. Hay que saber usarle para que salgan datos erróneos, para que no salgan datos erróneos, pero no hay ningún problema. Igual la presentación puedo hacerte llegar, Michelle, para que se les comparta a los participantes o a todos los miembros del CES, no hay ningún problema. La plantilla igual la estamos, como te digo, puliendo, estamos tratando de anclarla a, a que trabaje desde nuestra página web incluso. Entonces, pero sin ningún problema, si es que desean igual que les explique un poquito mejor este funcionamiento, a pesar de que todavía tiene algo de fallas técnicas que estamos en mejora, eh, sin ningún problema, eso les puedo ayudar. Normalmente esta plantilla la ejecutamos ya en proyectos cuando han requerido ya nuestros servicios de cuantificación en gestión de residuos y de ahí logramos estimar el aprovechamiento energético para valorización principalmente, ya sea de subproductos orgánicos o para aprovechamiento energético, para cualquiera de las dos, pero como más trabajamos con ese porcentaje de materiales orgánicos, lo trabajamos, nació de eso, nació de ese requerimiento. Sin embargo, fuimos adecuándolo ya de a poco al resto de materiales que son parte de las fases de construcción para poder entrar en los planes de gestión de residuos. Así es, correcto. Gracias por tu pregunta y tu respuesta también, Diego. La presentación, de igual manera, si desean verlo de nuevo, este webinar se va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube para que puedan acceder de nuevo a las presentaciones y a cualquier cosa que se hayan perdido. Y Diego dejó en la pantalla su contacto, su correo también para que lo puedan escribir y tal vez hacer alguna consulta puntual para que les pueda hacer llegar también la presentación, si desean. Y sí, de todas formas, también para la pregunta de Juan, de dónde se accede a la calculadora, de igual forma ahí está la respuesta, lo pueden pedir directamente a Diego para que él Sí, les pueda direccionar mejor cómo usar esta herramienta. correcto, sí, sí. Igual con la de la fase para ambas fases, la de construcción, que como te digo, le tenemos que seguir adecuando, ajustando a valores más que nada nuestra realidad y densidades de materiales, etcétera. O sea, tenemos que irle jugando todavía. Y la de fase de operación, esa estuvo cargado en la página web del CAE, pero yo la manejaba mucho, pero si quieren igual esa, igual les comparto, les hago llegar, no hay problema. Esa es para la fase de operación, más que nada. Exacto, sí, muchas gracias, Diego. Vamos con otra pregunta.
nos dicen, el material que usan para combustible, calor, energía, coprocesamiento, ¿puede tener algún otro uso que no sea la incineración? Se me ocurre como complemento para carpeta asfáltica o algo que se lo estabilice que no sea la quema contaminante. Si no es el caso, ¿qué tipo de industrias podrían requerir ese combustible? Sabes que eso, buena pregunta, no es, es una quema, sí, pero es una quema de material orgánico. Todo lo que se quema se transforma en vapor, entonces no liberamos gases, eso es lo interesante. Eh, Vapor de agua, mucho, porque todo se transforma. A la final es una quema eficiente y lo que estamos buscando es generar el reemplazo o la transición de calderos convencionales de diésel o de GLP, de lo que se necesite como energía, o de si es que usan también energía eléctrica convencional, disminuir ese consumo energético, o de generadores eléctricos, por así decirlo, sí, también. Entonces, transformar estos, de hecho, tenemos un 20% a favor en la transformación de estos materiales orgánicos en biomasa para que pueda ser combustionado y generar calor. Otra alternativa, la pregunta complementaria, ¿cómo era? ¿Cómo puede ser otra alternativa? Me parece, ¿no es cierto? Sí, Otra otra alternativa para que no sea incineración. que no sea incineración. Claro, generar su proyectos y ahí más bien les dejo las puertas abiertas para trabajar en conjunto eh, y generar diseños experimentales que nos puedan ayudar a sacar conclusiones, sí, puede ser capas asfálticas, generación de materiales, de agregados, lo que se necesite, paneles, o sea, ahí les dejo más bien la puerta abierta para que a través de esta gestión que hacemos de residuos se pueda generar subproductos. Todo nace a la final siempre de necesidades y de cumplir requerimientos, pero están ahí las puertas abiertas para poder trabajar en conjunto. Súper, muchas gracias, Diego. Vamos con otra pregunta. Nos dice, entonces, ¿ustedes tienen la planta donde gestionar los orgánicos que te entregaríamos como privados? ¿En la planta los transforman a combustibles y los retornan a la empresa o cómo funciona? Actualmente en la planta lo que hacemos es, sí, nos contactan, hacemos gestión, hacemos retiro, transporte, llevamos a la planta, hacemos estabilización, tratamiento, depende de los materiales, buscamos la manera de reinvolucrarlo, de buscarle la reinserción, ¿no es cierto? Entonces puede ser a través de un bioinsumo, en este caso, fertilizante orgánico, fertilizante líquido, depende del material que estemos gestionando mucho y los volúmenes, o transformarlo en biomasa para que en el proyecto que se haga una transición energética, en este caso, de calderos de normales o de GLP, de diésel, perdón, a calderos de biomasa, entrar en esta generación de eficiencia energética para calor. Por ejemplo, esto sirve mucho para hoteles o restaurantes, pues sí, restaurantes también, hospitales o proyectos de vivienda residencial también que demandan de mucho consumo o de agua caliente. Sí, entonces nosotros hacemos la transformación, generamos esta biomasa, biofertilizante, bioinsumo, lo que tengamos que hacerlo depende de la materia prima y devolvemos siempre y cuando obviamente en el proyecto se haya, por ejemplo, devolvemos bioinsumos si es que hay áreas verdes donde poder involucrar, ¿sí? Nosotros cobramos por la gestión y después devolvemos un porcentaje de lo gestionado para poder reincorporarlo, mantenimiento de áreas verdes, etcétera. Eso como un bioinsumo, hablemos de un compost, de un abono orgánico, un fertilizante líquido, o si es que es un caso de biomasa, debe estar ya ejecutado esta transición energética en el proyecto de quitar calderos que consumen diésel y instalar esa tecnología de calderos que consumen biomasa. Para nosotros igual, con lo efectivamente gestionado se devuelve un porcentaje o se vende esta biomasa también para que pueda ser utilizada en lugar de consumo de diésel, por ejemplo, ¿sí? Para generar esta transición. Eso todavía está en marcha. Estamos por entrar, ojalá el siguiente año en un proyecto ya más grande y palpable que nos pueda dar números, pero ya tenemos algo de datos estadísticos levantados previos que se generan ahorros económicos. Eso igual si desean nos contactan, no hay problema. Ahorros económicos de hasta un 30% en energía, en facturación de consumo, perdón, de combustible y asimismo también de energía eléctrica igual. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Diego.
Creo que con esto podríamos ya dar por cerrado el webinar de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron. En los mensajes dejamos un mensaje con las redes del CES donde pueden seguirnos. Está igual nuestro canal de YouTube donde pueden revisar la grabación de este webinar y de todos los webinars que hemos tenido. Te agradezco una vez más, Diego, por tu presentación y un buen día para todos. Gracias, Robert, un buen día. Gracias, excelente, muy amable. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.